Para hacer un mejor uso de los cereales que producía, el hombre primitivo debía transformarlos primero en harina. La técnica más utilizada para moler el grano ha sido el rozamiento de una piedra móvil sobre otra fija, como estas, que con su peso trituraba el grano. Esta técnica del roce de dos piedras ha sido la clave de los molinos que han funcionado hasta hace algunas décadas. En Sástago, Miguel Villanueva todavía sigue poniendo en funcionamiento su viejo molino hidráulico que tiene como fuerza motriz el agua del río Ebro. Con él vamos a conocer cómo se transforma el grano de cereal en rica harina que luego utilizará para alimento de los animales. En su devenir histórico, el hombre ha sabido utilizar la fuerza del agua de los ríos en beneficio propio y para múltiples usos. Uno de los ingenios técnicos que ha tenido como fuerza motriz el agua es el molino harinero. Su localización está cercana a las poblaciones, junto a los ríos con un caudal regular o con una posibilidad de retener el agua. Este tipo de industria, que ha tenido gran importancia y auge hasta la mitad de este siglo, ha desaparecido totalmente de las orillas de nuestros ríos en las últimas décadas por la escasa rentabilidad de su trabajo. Dentro de la variada tipología de molinos que se han construido a lo largo de la historia, el modelo hidráulico de rueda horizontal ha sido uno de los más extendidos en la ribera del Ebro. Este es el caso del molino que todavía queda en activo en el pueblo zaragozano de Cinco Olivas. La parte superior del edificio estaba dedicada a la vivienda del molinero y al torno para seleccionar la harina. La planta inferior, todavía en activo, es la sala de molturación. Debajo del edificio se encuentra el cauce, con forma de bóveda y construido de sillares. En su entrada, la turbina o rodete está encajonada en un cilindro de piedra maciza donde recibe el agua a presión que está retenida en la presa de la parte posterior del molino. Este sistema de pozo o cubo contribuye a que el rodezno coja más fuerza con menor presión de agua. Una presa situada detrás del edificio recoge el agua del Ebro. De esta forma, el molinero se garantiza así un caudal regular que los estiajes y las imprevisibles riadas alteran en ocasiones. Cuanto baja el nivel del río, pues se vuelve el agua a sus cauces. Esto se queda aquí pues 4 centímetros de barro, se limpia, ya a los 4 días a trabajar. Hay que desmontar las piedras, claro. Cuanto más sube el nivel del río, las piedras, o sea, en el molino más rastro se hace. En la sala de molturación, Miguel Villanueva es el molinero que ha venido manteniendo vivo este molino, que se podría considerar el único en activo de todo el Ebro aragonés. Uno de los trabajos que, periódicamente, debe realizar el molinero es picar las piedras. Si se muere en Ochivia, por ejemplo, pues habría que hacerlo pues, por semana, debajo. Cuando se moría, 24 horas, digamos. Eso era ese arreglo de las horas que se trabaja. El desgaste ocasionado por el rozamiento de la piedra volandera sobre la fija obliga al molinero a picar las piedras a razón del trabajo desarrollado, siendo de una vez por semana cuando se trabajan jornadas de 8 a 10 horas. Esta necesidad viene indicada por la deficiente calidad de la harina que se obtiene en la molienda, quemada y con un tono negruzco. Las superficies en rozamiento de cada una de las piedras disponen de unas estrías o rayones que van de mayor a menor longitud, partiendo del centro del eje y consiguiendo con su orientación la expulsión de la harina. Antaño se marcaba esto con unas regletas, con un almazarrón o una tiza, para que siempre los rayones cogieran la misma distancia con el saliente de la harina, digamos. Esto conviene escobar
estas escorias porque siempre es mejor para picar, se pica más concreto. Entre los rayones quedan unos espacios llamados lagunas. Las situadas alrededor del eje o la vija reciben el nombre de pechos por su capacidad de alimentar de grano a la superficie de la piedra. Si los pechos están ciegos, es decir, sin salida para el grano, el rendimiento se reduce. Hay veces que también se pone así un poquito de rebaba en el saliente de la harina. Y esto de vez en cuando hay que repasarlo porque si no se queda la piedra picona, digamos. Los cercillos son unos aros de hierro que, con su presión, garantizan la solidez de las piedras. En el oficio de molinero se dice que se ponen piconas las piedras cuando queda un reborde en el saliente de la harina que obstruye su salida. La solución del problema estriba en bajar unos milímetros los cercillos a golpe de martillo. Este cercillo interesa bajarlo porque llega un momento en que se queda la harina aquí congestionada y no ves y no la deja salir fácilmente. Entonces de vez en cuando hay que bajar el cercillo porque si no lo hace extorsión aquí a el despeje de la harina, digamos. Las piedras que utiliza el señor Villanueva son artificiales. Las mejores, como él mismo dice, eran las francesas marca Ferte, naturales, procedentes de cantera y recargadas con cemento para que aumentara su peso. Estas piedras de la Ferte son más finas y son más correctas para moler el trigo. No eran más correctas para moler el trigo que estas. Porque estas, al ser artificiales, siempre puede ir alguna escoria más a la harina, digamos, que esas otras. Normalmente, todos los molineros tenían siempre algún par más de piedras de repuesto que les hiciera detener la molturación el mínimo tiempo posible. Bueno, pues ahora vamos a sacar estos estoperos para engrasarlos y se quede ya en funcionamiento y en orden el cojinete este, digamos. Ahora vamos a engrasar esto y a colocarlos tal como estaban. Los estoperos son unos orificios de la piedra fija en los que se introduce la grasa impregnada en estopa. Desde hace algunas décadas, la grasa comercial ha sustituido al sebo animal. Se mete la grasa y mediante el roce del eje coge calorías y va sacando la grasa a estas cuñas de madera. Y entonces va engrasando según gira el rodete, digamos. Vamos a colocar el mango para pasar de varán. Es imprescindible para llevar la piedra a nivel, digamos, porque interesa llevarla lo más nivelada posible, de lo contrario se pierde rendimiento y calidad. El mangot es una pieza de hierro troncocónica que, por su fijación con una chaveta al eje de la turbina, transmite el movimiento a la piedra volandera. Para evitar que la muela volandera vaya desequilibrada, Miguel Villanueva nivela la perpendicularidad del eje con la piedra, calzándolo con falcas. Bueno, pues que antaño cuando se molía trigo, pues interesaba llevar las piedras, se dice, a pelo conejo, porque era imprescindible de que rozaran todas al mismo nivel, digamos. Así había más calidad de harina y más rendimiento. De lo contrario, si hay un desnivel de medio centímetro en un cuarto de piedra con el otro, se comprende solo que allí casi tendería a requemar la harina y a quien se mola, digamos. Claro, de lo contrario se pierde rendimiento y tiempo y calidad.
La colocación de la piedra volandera sobre el mangot se hace con la cabria, una vez cogida con los brazos o media luna. Este simple e ingenioso aparejo permite levantar, con el giro del husillo, los más de 700 kilos de peso de la piedra, desplazándola dentro de su radio de acción. Encajada la lavija o radio de la piedra en el mangot, el conjunto queda dispuesto para la molturación. Como su propio nombre indica, el guardapolvo es una caja de madera que protege el conjunto de molturación y conduce la harina hacia un único punto de salida. El eje repartidor de grano va encajonado en el mangot y fijado por su parte superior con un cojinete de madera. La tolva es un recipiente de madera cuya función es la de contener el grano que se ha de molturar. La canal está orientada hacia el distribuidor, lo que permite una salida del grano regulada a voluntad del molinero. Miguel pone en marcha el molino, abriendo la tajadera de la entrada de agua en la turbina para que ésta reciba el impacto de la presión. El rodezno necesita bastante cantidad de agua hasta que comienza el movimiento. Una vez iniciado el giro, la propia inercia contribuye a coger mayor velocidad con la misma cantidad de agua. El movimiento de giro del rodete o rodezno se transmite a la piedra volandera a través del eje o árbol de la turbina, iniciándose así la molturación del grano. La velocidad de la piedra está en función de la cantidad de agua que permita pasar la abertura de la tajadera, siendo distinta para cada tipo de grano. Así pues, cuando se muele trigo, únicamente hacen falta 80 centímetros de abertura de tajadera, ya que, si gira muy deprisa la piedra volandera, se recalienta la harina. Al ponerse en movimiento la piedra, el molinero debe tener cargada la tolva con grano para que pase a las superficies en rozamiento, pues si rozan las piedras entre sí, sin grano, salen chispas y estropean el sabor del producto, además de dañar los propios rayones de las piedras. El grano pasa de la tolva al distribuidor, que con el giro del eje se va repartiendo a voluntad del molinero, quien lo regula con la llave de paso. Uniformemente, el grano cae en la unión de rozamiento de las piedras, penetrando a través de los espacios llamados pechos a los rayones, donde se produce su transformación en harina. La orientación diagonal de los rayones facilita que la harina salga despedida de las piedras hacia el guardapolvo y de allí al exterior por la bajante o saliente. La barra del aliviadero permite modificar la distancia de rozamiento subiendo o bajando la piedra volandera según el género que el molinero trabaje en cada momento. Cuando se muele maíz, que rebasa los 24 grados, hay que hacerlo con la piedra aliviada para que no se emplaste la harina, lo que obligaría a parar las piedras y descongestionar los rayones. Todo molinero conoce a fondo los secretos de su oficio, y la experiencia permite a Miguel Villanueva oír y oler la harina, conociendo en cada momento su calidad sin necesidad de verla. Por el sonido distingue si la piedra va corta de grano o lleva el reglamentario, y por el olor aprecia cuándo se tuesta excesivamente el producto final. Bueno, pues esto, si se llega a quedar en un momento dado corta de grano, la piedra, pues se nota por el olor
y por el roce, por el sonido, digamos. Se nota instantáneamente. No hace falta precisamente estar aquí. El rendimiento normal con un tipo de grano limpio, con la humedad correcta y con la cantidad de agua apropiada en la presa puede ser de unos 300 kilos por hora, teniendo en cuenta que el maíz es el que más rinde para el molinero y la avena, el grano menos rentable de todos. Miguel Villanueva, el molinero de Sástago, ha venido trabajando para los vecinos de la comarca hasta su reciente jubilación. Su trabajo, a diferencia de los antiguos molineros que cobraban en harina, a él se lo remuneraban en dinero. Hoy, las piedras del viejo molino también van a tener su jubilación, no por su desgaste o falta de energía, sino por todos esos motivos que están terminando, poco a poco, con una serie de labores tradicionales que la mecanización y avance tecnológicos han dejado en un rincón por falta de rentabilidad.